Y sí, es muy interesante, es una parábola muy conocida, ¿verdad? Muchas veces se nos describe esta parábola y es una parábola que se enfoca en el estar listos para la venida del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver que está interesante esto. De hecho, no hay mucho exégesis tan nuevo que se le pueda dar a la parábola porque es tan simple. Sí, está bien explicada ya. Es bien simple, va al punto. Pero bueno, leamos en el nombre del Padre, sí, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título es Sin aceite, Mateo 25, del 1 al 13. Amén. Dice Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas que se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Se me pasó, ¿ah? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ven? Entonces es muy claro. Es muy claro el texto. El texto está hablando de qué, de estar preparados para la venida del Señor. ¿Ok? Pero entonces la pregunta surge: ¿cómo es que vamos a estar preparados para la venida del Señor si no sabemos cuándo es? ¿Sí? Si nos puede agarrar dormidos literalmente y también espiritualmente, ¿qué sucede? Pero vemos que la preparación para la venida del Señor depende del aceite. ¿Sí? Y sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces ahí está algo muy interesante, ¿no? Pero bueno, entonces el primer versículo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Ok? Semejante. Siempre se tiene que recordar que las parábolas tienen algo de semejanza, pero no son idénticas, ¿sí?, a los mensajes espirituales. Hay que reconocer y estar conscientes del propósito de una parábola. No es 100% equivalente al mensaje espiritual. Ese no es el propósito de la parábola. El propósito de la parábola es de darte un mensaje espiritual, pero no puede satisfacer todo el evangelio con una parábola, porque es imposible, ¿sí? Las parábolas son terrenales, el evangelio es celestial. Entonces no te puede describir la totalidad del evangelio, la totalidad del punto espiritual, pero sí te puede enseñar acerca de ese punto. ¿Ok? Entonces no puede agotar en su totalidad el misterio del evangelio. Es decir, esta parábola no describe en detalle cada gota del mensaje espiritual. ¿Ok? Solo nos representa algo.
Bueno, pero sabemos que esta parábola no representa perfectamente. ¿Por qué? Porque aquí el aceite se acaba. El Espíritu Santo no se acaba. Tampoco el agua que Cristo nos da no se acaba, fluye eternamente. ¿Sí? Entonces esto solo representa el mensaje espiritual, pero no en su totalidad. Es semejante, la palabra es semejante. Exacto. Entonces es semejante a 10 vírgenes. ¿Sí? Que tomando sus lámparas, ¿qué? Salieron a recibir al esposo. Ahora, hay una interpretación que muchos toman para tratar de decir que este versículo enseña poligamia. ¿O cómo se dice en español? ¿Poligamía o poligamia? Poligamía. ¿Ok? Dicen, este pasaje enseña que un esposo puede tener varias esposas. ¿Ok? Porque hay 10 vírgenes. O viceversa, ¿no? Una esposa puede tener más de un esposo. Entonces enseñan y tratan de decir que esto enseña poligamía. Pero esto es un uso de la parábola erróneo, obviamente. Porque el propósito de la parábola no es demostrarte con cuántas novias te puedes casar. ¿Ok? El punto de la parábola es espiritual. Primer punto. Segundo punto, tradicionalmente se interpreta estas 10 vírgenes no como 10 novias, pues el Señor solo tiene una novia, que es su iglesia. Históricamente se cree que esto es equivalente a lo que nosotros le llamamos damas de honor. ¿Ok? Damas de honor. A una boda. Se están alistando para ir a una boda las damas de honor, que también son vírgenes. ¿Ok? No es que el Señor tiene 10 novias, también tiene una, su iglesia. ¿Ok? Entonces, ahí vemos también cómo se puede tratar de malinterpretar y mal usar las parábolas. Tratar de enseñar o insertar algo que obviamente la parábola no está diciendo. ¿Sí? Pero bueno, el punto de la parábola es que deben de estar equipadas con lo esencial. ¿Ok? Pero bueno, así parece que están equipadas con lo esencial porque todos llevan las lámparas. Parece que están equipadas, ¿no? Pero inmediatamente nos damos cuenta de qué. Que hay 5 prudentes y 5 insensatas. Que hay 5 que no están muy cuerdas, ¿no? 5 que tienen un poco de cerebro y a las otras 5 les falta mente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué será que hay 5 prudentes y 5 insensatas? ¿Qué fue la falla? ¿Cuál fue la falla? ¿Okay? El texto nos dice que las insensatas tomaron lámparas y no tomaron consigo aceite. Por eso es que son insensatas. Por eso es que les falta mente. Por eso es que no están cuerdas. Porque les faltó el aceite. Es decir, no tiene sentido de que vayas en la noche con tu lámpara y sabes que vas a recorrer un camino largo, si vas a tener que caminar en la oscuridad y no llevas tu aceite. No tiene sentido. Es decir, no tiene mente. ¿Ok? Eso es ser insensato. ¿Ok? No tiene sentido. Es una locura ir a esperar al esposo sin llevar tu aceite. No tiene sentido. ¿Y qué si se te acaba el aceite? Obviamente es la pregunta natural. ¿Y qué si se te acaba el aceite? ¿Ok? Entonces, esto demuestra que las vírgenes aparentaban estar preparadas porque llevaban lámparas como las otras, pero no estaban preparadas. Rápidamente demuestra lo contrario, ¿no? Es decir, estas lámparas puede ser que brillaran bien bonito, puede ser que tuvieran mucha luz y que aparentaban estar listas para la llegada del Señor. Puede ser que brillaban más que las otras. Puede ser que tuvieran una luz que iluminara aún más lejos que las otras. Pero aún así les faltaba aceite. ¿Ok? Es decir, al ver esta escena con ojos simples, entramos a esta escena, vemos 10 vírgenes, 5 y 5, y las 10 tienen lámparas que brillan. Las 10 aparentan estar listas para la llegada del esposo. Aparentan, ¿no?
Es decir, no se puede distinguir de cuál es insensata y cuál es la prudente. Así a primera vista no se puede distinguir, ¿no? Obviamente ellos ya nos está revelando un mensaje espiritual. Que a primera vista no se puede distinguir cuál es insensata y cuál es prudente. Puede ser que aquella hasta brille más. Puede ser que aquella hasta sea más amable. ¿Sí? Pero aún así les falta aceite a unas de ellas. Es decir, hay algo más escondido, más profundo, que tal vez no se puede ver a primera vista, que les falta. Y eso es el aceite, lo esencial para que la lámpara dé luz. Es decir, ellas tienen un recurso que se va a acabar. No es fe, no es aceite que lleva hacia la eternidad. Es algo que aparenta y se acaba. Interesante, ¿no? Se puede ver eso. La diferencia entre la insensata y la prudente es que una sí carga el aceite necesario. Ya me imagino, cuidadamente en su vasija, lo cuidan. Es algo valioso. Probablemente llevaban su bolsón con sus otras cosas y ahí llevaban lo necesario, el aceite en esa vasija que cuidaban y las otras no lo tenían. Es decir, hay algo que unas de ellas sí toman valor en eso y otras que no les importó el aceite. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, versículo 5. Y tardándose el esposo, ¿qué? Cabecearon todas y se durmieron. ¿Ok? Parece como que hay un retraso por parte del esposo, ¿no? Como que algo sucedió y el esposo va tarde. Ahora les cuento, el esposo no es como nosotros, no va tarde. Aquí el punto es que se está tardando, pero esto es porque está relacionando algo que sucede en el mundo normal con las cosas espirituales. Dios no se puede retrasar. ¿Ok? Dios ya sabe la hora donde Él va a venir, Él literalmente no se puede retrasar. Es imposible de que Él se retrase, pues todo está planeado perfectamente. ¿Sí? Pero aquí está demostrando algo, porque los judíos entienden en ese entonces qué puede suceder en el camino. Vamos cabalgando, vamos hacia un lugar y algo puede suceder en el camino, se retrasa a la gente. Eso era común en la cultura judía, de que sucedieran cosas en el camino que causarán atrasos. Entonces, esto es un lenguaje para que el judío entienda, no de que él se va a retrasar, sino de que aquellas se durmieron por estar esperando. Ese es el punto. Ese es el punto. El punto es de que aquellas se durmieron porque no esperaron con paciencia. Y se descuidaron. ¿Ok? Segunda de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda sus promesas. Entonces Él no puede retrasarse. Su promesa es de que Él va a venir por su esposa, por su iglesia, y no se va a retrasar. No hay eso de que, el Señor se está retrasando por... No. El Señor ya tiene su tiempo establecido, pues el Señor mismo nos dice que el Padre sabe la hora y el día cuando va a venir el Hijo del Hombre. Entonces no se puede retrasar. ¿Ok? Pero este punto es enfocarnos en de que aquellas se durmieron. ¿Ok? Entonces ese punto de retraso no requiere más análisis, ¿no? Ahora, ¿qué quiere demostrar eso de que se durmieron? ¿Se durmieron las insensatas y no las prudentes, o se durmieron los dos grupos? Las insensatas también como las prudentes, ¿no? Es normal. Entonces indica de que aún aquel prudente, aquel cristiano, puede fallar y dormirse en la espera del Señor. Puede ser distraído con las cosas de este mundo y decaer y perder el enfoque y dormirse y distraer. ¿Sucede? ¿Sí o no? Amén. De repente pegan esas épocas donde decaemos en nuestro enfoque. Nos descuidamos. Estamos distraídos y cansados
con estas distracciones del mundo. Amén, yo le digo amén. 3 veces. Sucede. Perdemos el enfoque y el ánimo. Nos gana la carne. Amén. Es decir, las insensatas y las prudentes, los dos grupos se durmieron. Porque es algo natural para el ser humano, distraerse, perder enfoque, idolatrizar aquello que no es importante, enfocarse a aquello que no lleva a lo celestial, al reino en el cual nos debemos de enfocar. Es normal. Y le digo con certeza que esto sucede todos los días y todas las semanas. ¿Sí? Algunos días peor, se nos olvida completamente el Señor. ¿Sí? El celular que está bueno el video y se nos olvida. El short que estamos para arriba y para arriba y para arriba y de repente son las 10 de la noche y no hicimos nada, no oramos, no leímos la Biblia y nos dormimos espiritualmente. El trabajo. Horas en el trabajo, llegamos y después a dormir. Literalmente dormidos. Ya no es ni espiritual, es espiritualmente y físicamente dormidos. Y le digo, amén, porque yo lo hago. Entonces yo sé que la carne gana. ¿Sí? La carne gana. Pero por eso venimos a la iglesia, porque aquí hay un doctor que repara esa carne. Él es el único. La oración, Él es el único. ¿Sí? Entonces ese es el punto. Que aún aquellos que tienen aceite, ¿qué? Dormimos. Es decir, ninguno se nos escapa ese problema. Sucede con todos. ¿No? Qué interesante. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Esto representa la falta de preparación de parte de las vírgenes. Porque tenían aceite, pero aún así estaban dormidas. Y nos demuestra que aún así, con el aceite equipado, el humano falla. Y tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo que dice que aquí viene el esposo. Levántate. ¿Sí? Esto demuestra de que literalmente estamos dormidos y va a llegar. La voz del Espíritu Santo nos va a tener que decir, despiértense, despiértense, que ha llegado la hora. Están distraídos con los quehaceres del mundo. Ha llegado el reino. Esta es la voz del Espíritu Santo, ¿no? Que nos recuerda, que nos dice que nos despertemos. ¿Sí? Si no fuera por Él, dormidos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. Qué interesante. Les digo que ese es un llanto. Ese es un clamor de aquellos que no tenían el aceite necesario y ven la venida del Hijo del Hombre. Piden aceite, pero no se les dará. Aquellos que al último minuto tratan de adquirir lo necesario para estar en el reino, aunque sea una gota, no se les dará. ¿Por qué esperar hasta el final? Es normal en la comunidad que vivimos nosotros esperar hasta el final. Aún lo puedo decir en nuestra vida cristiana o fuera de la iglesia. No es verdad
que es costumbre que aquel que ha rechazado a Cristo por 30 años, le sucede algo y de repente está en la cama y de qué dice, tráigame al pastor, tráigame a los hermanos que oren por mí, que me quiero arrepentir. ¿No es costumbre del ser humano esperar hasta el último minuto? ¿Y qué si no se le da esa oportunidad? ¿Y qué si en esa cama hay un dolor insoportable donde usted no puede declarar la señoría y la salvación de Jesús? No hay oportunidad de eso. ¿Por qué hasta el final pedir aceite? Traigan al pastor, ¿por qué hasta el final? Si el mensaje del evangelio, del arrepentimiento, se te ha predicado toda tu vida, lo conoces muy bien. Lo conoces tal vez mejor que los cristianos que están sentados en la iglesia. ¿Y esperas hasta el final por esa gota de aceite? ¿Por qué no disfrutar del aceite y de esa agua viva toda tu vida? ¿Por qué no recibir ese aceite día tras día? Sino que hasta el final se nos olvida y al final nos acordamos del Señor. ¿Sí? Tenemos una mentalidad atravesada, al revés. ¿Sí? No tiene sentido. Es decir, la mentalidad del ser humano, el corazón del ser humano, no tiene sentido. Conociendo la verdad, conociendo lo que debemos de hacer, que fallamos. Ese es un llamado a que nos enfoquemos todos. Un llamado al arrepentimiento. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad más vosotras mismas. Es decir, ya es muy tarde. Ya está mi salvación. Y ahora el evangelio no es así, no le vamos a decir, no, ya es muy tarde para usted. Nosotros presentamos el evangelio a todas. Pero el punto de aquí es, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Hubieras comprado el aceite necesario, ya es muy tarde. Y esa es la realidad de muchas personas. Es demasiado tarde ya. Ya están sin pensar, sin poder racionar. Y toda su vida rechazaron el aceite necesario. No es decir que Cristo no puede obrar un milagro. Él puede hacer lo que Él quiere. Pero eso es lo que demuestra la preparación. El aceite, el Espíritu Santo. Pero mientras ellas iban a comprar vino, ¿qué? El esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y que se cerró la puerta. Les quiero llamar su enfoque a lo que sucede en Génesis capítulo 7. El arca de Noé es el mismo lenguaje que se usa en el arca de Noé cuando Dios cierra la puerta. Si recuerdan, se salva Noé y su familia. Dios con su poder, con su mano poderosa, cierra el arca. Y todos los que están fuera del arca, ¿qué sucede? Destrucción total. Juicio, aniquilación total. Por falta de preparación. Es el mismo vocabulario. Es decir, aquellas vírgenes que tenían el aceite van a entrar a la boda y la puerta se va a cerrar. Pero a los que estén afuera de esa puerta, destrucción total. Y no temporal, pero eterna. Por rechazar al Mesías y el Evangelio de Dios. Muy claro el lenguaje, ¿no? Y triste. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ya se imagina la gente ya cuando empezó a llover pegando al arca, ¿no? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo
que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Venida. Amén. Es un mensaje muy claro. No solo para el insensato, pero para el prudente también. De no perder el enfoque. Y también de no pensar que eres prudente y ya estás bien. De que no vayas a ser insensato con una lámpara que parece que brilla bien bonita y con luz muy bonita. Y después vaya a ser aquel que le faltó el aceite. Literalmente toda tu vida la viviste con una lámpara que aparentaba ser luz, pero le faltaba lo esencial que era el aceite, el Espíritu Santo. Es un llamado ¿a qué? A autoanalización, como siempre lo hace la Biblia. A reflejar. ¿Sí? Y la Biblia es buena en eso, en confrontarnos, recordarnos. Hey, autoanaliza tu vida, autoanaliza tu corazón. ¿Está el aceite del Espíritu Santo en ti? ¿O solo conoces que el Evangelio es verdad? Y sí tiene sentido, pero tu corazón no ha sido regenerado. Hay un problema. Vamos a ser como aquellos que al final de nuestra vida pedimos por el pastor. Y toda nuestra vida rechazamos a Cristo. Qué triste. Podemos disfrutar con Cristo aquí y también en la vida después. ¿Por qué no disfrutar desde ahorita? Juan 17 nos dice que esa es la vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo. Entonces la vida eterna empieza desde que empezamos a conocer a Dios y a su Hijo. Disfrutemos la vida eterna desde ahorita. No hasta el final, no cuando me motive, no cuando quiera arreglar las cosas con Dios. Le digo ahorita, no puede arreglar usted las cosas con Dios. Es imposible. ¿Sí? Dios lo tiene que arreglar a usted. Vengamos a la iglesia porque así recibimos la restauración necesaria de parte del doctor. No es cuando yo, no podemos. Así llevamos, ¿cuántos años llevamos diciendo eso? Ya algún día voy a arreglar mis cosas con Dios. Cuando me arregle voy a ir a la iglesia. No, venimos a la iglesia porque necesitamos ser arreglados. No es algún día. Es ahorita. Es ya. Hay un llamado. Dios pide y Dios quiere que estés en su familia. Quiere demostrar su gracia y su amor. Quiere demostrarte que si hay aceite para tu vida, si hay vida para ti. No es para algún día. No. ¿Pero sí? ¿Qué piensan? Está duro el mensaje, ¿no? La Biblia es dura. Aunque esta está más suave, pero la palabra es dura. Interesante. Qué llamado, ¿no? A la responsabilidad de la vida del cristiano. Y llamado de arrepentimiento para aquel que no lo es. Y ese llamado parece cruel, pero es un llamado con amor de parte de Cristo. Vengan a mí. Él está literalmente con los brazos abiertos esperando.